De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludarte, darte la bienvenida. Aquí está, ya llegó Más que Vencedores. Qué lindo la reunión virtual, aunque sea, pero estamos juntos, nos reunimos cada mañana aquí en este punto del dial, en medio de todo este mover lindo y fuerte y poderoso, que nos va renovando, que nos va inquietando, que nos va moviendo también hacia aquel que nos atrae con fuertísimo amor, con invitaciones muy cordiales, muy amorosas, muy puntuales también, porque volvemos a enfatizar temáticamente en Vida Abundante Uruguay en esta semana, pero estamos, como ya sabemos, lo estamos anunciando, lo estamos de alguna forma contagiando, en el mejor de los sentidos, y es que estás en una semana de milagros, una semana de sanidad y de milagros en Vida Abundante Uruguay, y qué bien que nos está haciendo esto de tener días especiales, específicos, semanas marcadas, demarcadas por Dios, para que podamos estar mirando hacia adentro y en profundidad y en toda la anchura, temáticamente, cosas tan importantes como son las sanidades y los milagros, porque para Dios es importantísimo que estés sano, para Dios es importante que no estés acusado con una enfermedad permanentemente, de alguna forma haciendo que tu vida no sea aquella vida que Dios quiso, que Dios planeó. Y por eso lo que Él más vino a hacer, lo que el milagro que hizo más Jesús en la tierra, ¿sabes cuál fue? La sanidad, sanar a enfermos. Así que es importantísimo, sigue siendo importantísimo. ¿Quiere Dios seguir haciendo sanidad a través de Cristo? Pero por supuesto que sí, y más en este marco de pandemia, más allá de las muchas otras pandemias que hay aparte de la más mencionada, pero también en el marco de entonces que podamos alcanzar una vida plena de salud, donde algunos procesos internos de enfermedades no conocidas, no diagnosticadas, no manifestadas, pero que pueda estar en proceso eso dentro de nuestros cuerpos, también así pueda estar obrando el milagro, la sanidad, como es también una vida de salud, que Dios te mantenga plenamente saludable y que lejos y por fuera de nosotros esté todo tipo de contagio, ni hablar, ¿no?, en el marco de las promesas especiales y específicas en tiempos de epidemias, en tiempos de pandemias, como llamamos nosotros ahora. Bueno, Salmo 91 dice que cuando ande así la peste destructora, a ti no te llegará, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Dios habla de una manera súper especial, entonces cuando hay pandemias, también cómo Dios quiere demarcar y poner sus anticuerpos, que no tiene contraindicaciones y la inmunidad es 100%. Como ninguna vacuna, la bendición de Dios frente a lo que son las pandemias, las epidemias, pero bueno, está también todo ese marco de necesidad de sanidad, de salud con otro tipo de enfermedades y bueno, y los milagros, ¿no? Y ahí se abre algo interminable, ¿no? Porque se necesita milagro, pero en todas las áreas, Dios es capaz de hacer milagros. Por eso, esto es la invitación que Dios tiene para vos en toda esta semana, en todos nuestros cultos, que son muchos y que estamos todos los días con actividad como Iglesia Vida Abundante Uruguay, como es el caso hoy jueves a las 4 de la tarde, con unción de aceite todos los días, palabra que inspira la fe
palabra de ministración del Espíritu Santo y luego unción con aceite, hoy a las 4 de la tarde, mañana también en el culto de oración, 19:30 el sábado también, allí en Playa Pascual, a las 4 de la tarde, y el domingo también, con ingreso desde las 10, y comienzo la reunión 10:30, donde en la sala de conferencias, la más linda, la más grande del Hotel Holiday Inn, también este domingo, ¿sí? Ahí en la calle Colonia, esquina Florida. Así que semana de sanidad y de milagros en Vida Abundante Uruguay. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Vamos todos. Y ya nos vamos a escuchar el mensaje, la palabra de Dios aquí en Radio América, el Más que Vencedores. No sin antes recordarte el 095-144227 es el teléfono de contacto con Vida Abundante Uruguay. 095-144227 para que pidas oración. Si pides una palabra de consejo, la consulta que sea, 095-144227. Vamos a escuchar el mensaje, la palabra de Dios aquí en Radio América, porque esto es Más que Vencedores. Espero por ti, sopla aliento de vida, Espíritu Santo. Hermanos queridos, vamos a abrir en la palabra bendita y siempre viva y eficaz de nuestro Dios y Padre y nuestro amado Señor Jesucristo, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, no hace mucho estuvimos por ahí, pero vamos ahora al capítulo 3. Y bueno, si no sabían, se los hago saber, y es que hemos empezado una semana nueva en Vida Abundante Uruguay. Algunos dirán, pero pastor, todos empezamos una semana nueva, ¿no? Pero en verdad empezamos una semana nueva en lo temático. Tuvimos una primera semana donde de repente nos abordó Dios con el tema el Espíritu Santo. Una segunda semana donde Dios nos ministró sobre la familia. Y estamos en esta tercera semana, y esta es una semana de sanidad y de milagros. ¿Qué digo esta semana de sanidad y milagros? Todos los días en Cristo son días de sanidad y milagros, pero bueno, hay un énfasis súper especial para que hoy la escuches sobre y al respecto de esto, lo que son las sanidades y los milagros, pero también vamos a estar clamando por tu sanidad, vamos a estar rogando por tus milagros, ¿sí? Y Dios va a estar obrando, y además, y miro para el costado porque creo que sí, que hay y que no falta, también tenemos por acá aceite, porque vamos al final también a estar ungiendo con aceite a los que lo estén requiriendo, porque estos son días de sanidad y milagros. Hechos capítulo 3, vamos a estar viviendo las condiciones que tienen que darse en nuestras vidas para que podamos recibir sanidades y milagros. ¿Cuántos quieren aprender eso? Bueno, está la palabra de Dios como enseñanza nuestra al fin de perfeccionarnos, dice ella misma de sí misma. Hechos capítulo 3, entonces vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 y hasta el versículo 10. ¿Y qué tal si les pido un minuto más de pie? Sí, para estar orando, Señor, para darte gloria, para darte gracias, para darte nuestra alabanza en este tu momento con nosotros, Maestro, que puedas, Señor, traer esas tus enseñanzas a nuestro corazón discipulado por ti, en esto de aprender de ti, en esto de aprender más cómo lograr alcanzar, Señor, tus milagros y tus sanidades. Señor, ayúdanos para mirar eso de cerca y no de lejos, como para otros o como para otros tiempos, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y leemos Hechos capítulo 3, a partir del versículo 1, donde nos dice el Señor, y leemos en el nombre de Jesucristo, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta ahí la lectura. Levantamos nuestra mano, Señor, para darte gloria, para darte nuestra alabanza. Vení, amado, quédate con nosotros, entrate en nuestras vidas, Señor, con más poder, con más presencia, con más gloria. Y aún mientras esta tu palabra creativa y poderosa, respaldada por tus milagros, mientras es predicada, Señor, estés haciendo en nosotros aún lo indecible y nos sorprendas en el después de esta tu hora de llegada con sanidades y milagros, como aquí, a la distancia también, en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén y nos tomamos asiento. Hermosa palabra que Dios nos está regalando una vez más. Estamos entrando en una sintonía de poder de Dios. Yo estoy viendo que Dios nos está elevando a sus alturas, nos está elevando desde nuestras chaturas. Dios no te quiere en el valle, Dios te quiere en la cumbre de su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen, Señor, ahí yo quiero estar? A veces, hermanos, y qué digo a veces, siempre, ¿no? Los milagros, las sanidades de Dios están ahí a la vuelta de la esquina, y somos nosotros los que nos quedamos un poquito, los que nos salimos de frecuencia, los que lo miramos a lo lejos, los que lo queremos para otros o para otros tiempos, pero hay condiciones a las cuales tenemos que alinearnos para alcanzar milagros y sanidades que no están a lo lejos, sino que se apresuran para venir a su cumplimiento, porque Dios sigue siendo el mismo Dios de milagros de hoy y de siempre. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo quiero mi milagro entonces? Y Dios te dice, yo te quiero dar tu milagro. Pero hay que entender ciertas cosas. La primera cosa que tenemos que entender, a la luz de dónde estamos parados, dónde estamos leyendo, que es el libro de los Hechos, este es un tiempo de hechos, este es un tiempo de milagros. ¿O Cristo cambió? Él es el mismo de ayer. Él sigue haciendo hechos milagrosos. Y si algo cambió, cambió para bien. Porque este es un tiempo de mayor gloria, más que la pasada. Sí, primera lluvia y segunda lluvia, la lluvia tardía. La que muchas veces la sentimos como que ya es tarde, pero no es tarde, tu milagro viene en camino. Pero primero tenés que entender, y entendamos todos, que estamos en un momento, en un ámbito, en un ambiente de Dios. Y Dios es un Dios de milagros. Es un tiempo, hermano, donde Dios está simplemente esperando lo mínimo de nosotros que tenemos que poner en marcha, como es nuestra fe, para que Él entonces haga su todo, porque realmente, si puedes creer, verás mi gloria, dice el Señor. Y lo primero justamente es eso, que creamos que este es un tiempo propicio, es un tiempo de milagros. No es solo ayer, ni sé cuándo, quizás lo vaya a volver a hacer, sino ahora es un tiempo de milagros. Hay gente que siempre está en la perspectiva de allí adelante, ya Dios va a orar, ya Dios me va a bendecir, y eso siempre termina corriéndose para adelante, porque pasan los años y nunca llega la certeza y la convicción de que este es un tiempo de hechos. Este es un tiempo
de milagros. Primera cosa a tener en cuenta, este es un tiempo donde a Dios le place seguir sanando, seguir haciendo milagros, y milagros es un amplísimo espectro de cosas sobrenaturales que solo Dios la puede hacer. Así que es amplísimo el tema. Y nosotros tenemos que entender que Dios no termina ahí donde nosotros pensábamos. Este es un tiempo de una avanzada, de un entrar hacia aquello que Dios ya ha preparado de antemano y es para estos tiempos. ¿Gritamos amén? ¿Cuánto dice? Este es mi tiempo en Dios. ¿Cuánto lo dicen? Esta es la hora de los milagros de Dios para mi vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero nosotros, si vamos a mirar, y si estamos mirando esa lista de condiciones que tienen que darse para recibir sanidades y milagros, tenemos que entrar en esta conjunción que nos muestra ya desde el versículo 1 en adelante, y es que para recibir, para que se diera ese milagro que se dio, tuvieron que estar presentes Juan y Pedro. ¿Cuántos quieren ver milagros? Bueno, en nosotros tienen que estar presentes las condiciones, las características del apóstol Juan y del apóstol Pedro. Pedro era el ejecutador. Pedro fue siempre la voz cantante, fue la parte de acción, lo que accionaba. Pero Pedro no hubiera podido hacer mucho, capaz, o muy poco, sin la compañía del discípulo íntimo, amado de Jesús, el apóstol Juan. En nosotros tiene que estar esa conjunción. Yo creo que es más fácil que tengamos eso primero, ¿no? Que es la base y el respaldo, que tengamos la característica del apóstol Juan, porque tenemos intimidad con Jesús, ¿o no? ¿Verdad que sí, que somos como el apóstol Juan? Somos enamorados de Cristo. ¿Verdad que nos gusta recostar nuestra cabeza cerca de su pecho? Nos gustan las profundidades de Cristo. Cuando gritan amén. Pero a veces nos quedamos ahí y no entendemos que tenemos que también tener a Pedro, como quien dice, en sus características, presente en nuestras vidas. ¿Y qué era Pedro? Pedro era la parte que accionaba. La fe en acción. Fíjate en toda esta escena, ¿quién habló? ¿Quién respondió? ¿Quién ministró? Pedro. A veces estamos llenísimos de fe, estamos preparados para recibir un milagro, pero nos falta la parte práctica de creer. Ayer estábamos en el primer día de esta semana, no sé, decíamos en de milagros, con lo que fue ayer el culto de oración, y dijimos lo que acabamos de decir acá, predicación, se estuvo ministrando palabra, que fue un culto de oración, se estuvo orando y se estuvo ungiendo con aceite. Y entonces uno mismo tiene que entender que esto lleva su parte Juan, su parte de fe y su parte práctica, su parte de Pedro. Entonces, ungiendo con aceite a un anciano que vino y me dijo: pastor, estoy con dolor en esta pierna, no la puedo mover con facilidad, tengo una molestia ahí. Bueno, ¿dónde está el aceite? Vamos, lo ungimos con aceite y le dije: bueno, ahora mueve tu pierna, hacé lo que no podías hacer. Y la levantaba y la flexionaba, la levantaba, la flexionaba. Le dije: bueno, Señor te sanó, andate y dale gloria a Dios. Y nosotros a veces tenemos toda la espiritualidad, tenemos todo lo que es apóstol Juan, y nos falta la practicidad ejecutante de nuestra fe. Nos quedamos ahí, justo en el borde. Así que para eso en nosotros tiene que haber una fe guardada, una fe íntima, una fe crecida y madurada, pero tenemos que accionar en fe, tenemos que accionar nuestra vida y creer que aquello que le estamos pidiendo, ¿sí?, el Señor lo hace. Porque cuántas veces oramos por alguien y hablamos por su problema y terminamos de orar y siguen hablando de su problema como que no hubiéramos orado. Y nosotros mismos muchas veces estamos en esa. Y ahí está faltando la parte accionante. Decirle: Señor, yo quiero intimidad contigo. Yo quiero lo del apóstol Juan, pero dame lo del apóstol Pedro. Pedro fue el que sacó un pie, los dos pies afuera de la barca, y dijo: Señor, si sos vos, mandame que yo vaya y camine como vos sobre las aguas. Esa parte falta. Esa parte, pero ¿qué más estamos viendo? Estamos viendo que estaban los dos juntos.
había reconciliación, porque estos dos, yo no diría capaz que los dos, este Pedro con Juan tuvo alguna situación ahí previa, no nada lejos de todo esto, porque estamos en Hechos 3, y si vos te fueras conmigo ahí unos pasitos para atrás al Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, yo te lo leo igual, ahí en el capítulo 21, cuando en un momento Jesús ha resucitado, trata con Pedro y le dice: Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Le dice hasta una tercera vez: me amas, apacienta mis ovejas. Y entonces cuando estaba en eso, que el Señor estaba con el apóstol Pedro, y dice en el versículo 21 que cuando Pedro vio, dice que estaba siguiendo el apóstol Juan, cuando lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Ya era con bastante desprecio, hablando Pedro del apóstol Juan, que estaba ahí como humeando, como cerca, como queriendo estar más cerca de Jesús, pero en un momento que estaba tratando Jesús con Pedro, y Jesús, con una despectiva de esa magnitud, le dijo a Jesús, hablando del apóstol Juan: ¿y qué de este? Y Jesús le responde: y si quiero que él quede hasta que yo venga. Esto es el apóstol Juan. Le dice a Pedro Jesús: ¿qué a ti? Sígueme tú. Como que hubo una situación ahí. Hubo algo que Pedro le incomodaba, como que Pedro despreciaba, como que no sé, capaz que había habido algo del lado de Juan también. Pero ahora el asunto, volvimos a Hechos 3, el asunto estaba resuelto. Pedro con Juan, Juan con Pedro, reconciliados. ¿Vos querés ver milagros? Reconcíliate con quien tengas que reconciliarte. Perdoná a quien tengas que perdonar. Regresá con quien tengas que regresar. Amigate, comunicate y andá junto con él o con ella. Ni hablar si somos hermanos en Cristo, ¿no? Porque estos dos eran hermanos en Cristo. Imagínate estos dos llegando peleados a la iglesia. Imagínate si hubieran llegado enemistados, uno mirando para un lado y el otro mirando para el otro, ¿no? Y una pena es un Dios te bendiga de esos que para cumplir y nada más. Pero no, él iba el uno con el otro. ¿Cuántos dicen: Señor, ayúdame a andar en unidad y en armonía, para que no encuentre estorbo tu mano poderosa en mi vida? Porque eso contrista al Espíritu Santo. ¿Sí? En cuanto a nosotros sigamos la paz con todos, en cuanto a nosotros respecta, tenemos que hacer todo y aún más, aún lo imposible, que lo hará Dios. Y que logremos hasta donde podamos lograr, y que Dios nos apruebe y nos vea realmente más allá de situaciones, relaciones ya resueltas, que nos vea con corazones libres de resentimientos, libres de enojos. Ahí estaban los dos muy amiguísimamente juntos. Y eso es fundamental para que no encuentre barrera el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen: Señor, ayúdame? Para recibir milagros, lo vemos a esos que estaban, sí, justamente quienes iban a estar viendo una maravillosa manera de obrar de Dios con aquel cojo que estuvimos leyendo. Estos dos, además, eran dos personas que tenían rumbo puesto hacia el templo, hacia las cosas de Dios. Eso es fundamental también para el Señor, que nuestro norte esté en Dios y en la iglesia, y que para nosotros, como este templo, ¿sí?, que está contándonos Hechos 3, también para nosotros este templo de Playa Pascual sea un templo hermoso. Dice que el lugar se llamaba La Hermosa. ¿Cuánto dicen: Señor, la iglesia que me diste es hermosa? Y no hablo de las lindas paredes que hay acá, no hablo del techo bombé que hay acá, tan lindo. Estoy hablando de nosotros, somos hermosos. Decirle que tienes al lado: sos precioso. Y ellos iban a ese lugar contentos. Ellos iban porque era el día marcado de ir. Ellos iban porque era la hora señalada de estar. ¿Cuándo? Mira, me parece que en el convite, en la invitación, estaba la pastora Ana.
porque iban a la hora de la oración. Y nosotros queremos ver milagros, así que no nos cueste venir al templo La Hermosa, no nos cueste venir a las reuniones de oración, y todas las reuniones son reuniones de oración. Amén. Porque aunque no sean puramente de oración, empezamos orando, a la mitad de la alabanza metemos una oración, cuando agarra el pastor lo primero que hace es orar, luego de leer la Biblia vuelve a orar, terminamos la prédica, volvemos a orar, y antes de irnos oramos. Porque es casa de oración. Y entonces, si somos gente de oración, vamos a estar delante de maravillosos milagros. ¿Y para quién fue el milagro? Ya vimos las condiciones, ¿no? En estos dos, pero ¿para quién fue el milagro? Para uno que dice la palabra que estaba postrado. Vos puedes estar de pie, ir y venir, y tu vida puede estar planchada. Tu vida puede estar derribada. Tu ámbito interior puede estar destruido del todo, porque él era un paralítico, y lo podemos poner como un paralítico del todo. Hay gente que está del todo mal, está realmente muy mal. O hay gente que está como en verdad estaba este paralítico, que era paralítico, pero era paralítico de una parte, era cojo, era rengo. Los milagros son para aquellos que están en el extremo mismo de las dificultades y ya zozobran casi que del todo, pero también los milagros son para aquellos que están rengueando, andan un poco bien y un poco mal. De un lado bien y del otro lado mal. En un área bien y en las otras mal. Yo este pie izquierdo, no sé, es como que estuviera señalado, ¿no? Porque en mi vida este pie me lo quebré 2 veces. 2 veces, con bota de yeso. Y ahora los otros días vengo saliendo de casa, siempre tuve la facilidad de torcerme el tobillo. Cuando me quebré la última vez fue porque me torcí el tobillo y apoyé justo con el tobillo, entonces con la torsión hacia adentro, y me quebré, pero me hice un tremendo esguince hace como 4 años. Y igual está claro, ¿no? Estuve predicando con la bota de yeso, me quebré un domingo, el martes me atendí con el traumatólogo de vuelta, el jueves ya estaba predicando en la iglesia, y el otro día me vuelve a torsionar el pie, y un dolor, y me acordé, digo, peor que la quebradura fue el esguince que tuve. Dije, ay, Señor, me quedé quieto a ver qué había pasado, ¿no? Y como que Dios me daba tranquilidad, no te quebraste ni te esguinzaste, pero quedé un día y pico, 2, rengo, bien del pie derecho y mal del pie izquierdo. Entonces me veían así, ¿no? Y hay gente que está bien de algo y mal del otro. Los milagros son para los que están mal del todo y los que están más o menos bien, o capaz que lo queréis llamar más o menos mal. Hay gente que está bien, espiritualmente genial, pero la familia, la economía, el trabajo, las deudas, los anhelos personales. Vino ese milagro para ese que estaba en esa condición. Una persona que estaba como estacionada en esa condición, porque una persona que inclusive había cambiado su... Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.